La realidad virtual utiliza la tecnología para sumergir a los usuarios en un mundo aislado de la realidad. Para experimentar la realidad virtual, los usuarios deben usar accesorios como auriculares y sistemas de seguimiento de movimiento. El concepto existe desde hace décadas, pero desde hace poco los avances tecnológicos permiten a las empresas producir simulaciones realistas y convertir la realidad virtual en un éxito comercial. Los expertos creen que podría convertirse en la principal plataforma para los videojuegos, las interacciones sociales y hasta para la diplomacia mundial. Podría ser usada en la educación para que los estudiantes asistan a clases virtuales o revivan acontecimientos históricos como la llegada del hombre a la luna. En el sector de la medicina, la realidad virtual ya se utiliza para ayudar a los cirujanos a planificar operaciones complicadas del cerebro. La ONU utiliza una película de realidad virtual para dar a la gente la sensación de vivir en un campo de refugiados en Siria. Los investigadores estudian los potenciales riesgos del uso excesivo de esta tecnología. Algunos usuarios han sufrido náuseas y mareos. Mientras que los dispositivos de realidad virtual ponen a los usuarios en mundos imaginarios, la realidad aumentada superpone imágenes en 3D sobre imágenes reales en un teléfono inteligente o tableta. El fenómeno de Pokémon Go es un buen ejemplo. La aplicación de realidad aumentada utiliza la geolocalización, los gráficos y la cámara del teléfono inteligente para superponer monstruos en el mundo real. La realidad virtual parece estar lista para conquistar el mercado de los videojuegos, pero algunos analistas piensan que en algunos años será reemplazada por la realidad aumentada. Cuando hablamos de realidad aumentada también debemos referirnos a los enormes progresos y beneficios que ésta traerá a nuestras sociedades en campos como la medicina, arquitectura y educación. Así como facilitar un sinfín de funciones diarias, la realidad aumentada será una herramienta que podría causar un gran adelanto en nuestra calidad de vida de límites inimaginables. Pero desde la invención de la rueda y las primeras hachas y espadas, el desarrollo creativo humano ha sido cargado de dualidades. Tecnologías que han ayudado a grandes progresos también han generado grandes desastres y daños a la humanidad. En este caso, la realidad aumentada está recién en pañales, pero aún así ya vislumbramos los riesgos que podemos correr cuando esté accesible a todos por igual. El contexto a la irrupción de esta tecnología es que el valor de la vida humana ha ido desconectándose de su esencia, de sus vínculos con la naturaleza y sus vínculos con otros seres humanos. El individuo que se sirve de la tecnología moderna parece ir ingresando en un abismo que la realidad aumentada hará aún más insalvable, llevándolo a peligros como la dificultad de distinguir la realidad de la fantasía, fomentando cada vez más los impulsos de sumergirse en el mar de la realidad virtual, con el fin de huir de su propia realidad, mucho más intensa, interesante y vívida, pero totalmente desconocida a su conciencia. El filósofo y sociólogo polaco Zygmunt Bauman hablaba de una modernidad líquida para referirse al mundo que nos ha tocado vivir, una modernidad en constante cambio, pero en un cambio lleno de inestabilidades, impredecible, que genera una desarticulación e impotencia constante en los individuos. Este cambio, sin asidero posible, hace que los individuos estén siempre a la deriva en temas valóricos, políticos y sociales, aferrados como único medio de estabilidad a mundos y distracciones que le ayuden a sofocar este sentimiento de impotencia y desolación que produce la modernidad. Es donde los mundos virtuales hacen su aparición, generando millones de seguidores y adictos en esta época. ¿Cuántos de nosotros podríamos juzgar que el mundo de los videojuegos online parece ser mucho más justo, más equilibrado y más coherente de lo que nosotros vemos día a día como sociedad? ¿Cuántos de nosotros preferiríamos huir de esta sociedad siempre de piso inestable e injusto para buscar más seguridad en otra cosa? Lo que sea. Cuando las religiones no dan el ancho, ni menos las promesas de los políticos, el mundo virtual hace su aparición como el nuevo LSD para las masas. Es por eso que muchos jóvenes han visto en el mundo virtual un escape de satisfacción y de crecimiento personal más potente que aquel lugar que la sociedad les está supuestamente entregando.
Por miles de años algunos seres humanos intuyeron otra realidad alterna a la que sus sentidos captaban de manera directa. A esta realidad los chamanes e iniciados llamaban de muchas maneras y estaban íntimamente ligados a ella. Hoy, en los movimientos ligados a temas esotéricos, esta otra realidad es llamada el plano astral, una dimensión sutil donde habitarían inteligencias no humanas, un reino de innumerables formas de vida desconocidas para la gran mayoría. Seres de una densidad mucho más sutil que la vida en la Tierra, los cuales solo muy pocos han logrado contactar. Entidades que traspasarían a esta realidad mediante portales de energía en zonas de poder específicas de este planeta para luego volver a salir sin dejar rastro. Estas entidades han sido descritas a través de milenios como hadas, duendes o espíritus de la naturaleza, y en otros casos como demonios o espectros que se manifiestan para atormentar a los seres humanos o dar algún tipo de mensaje. También se encontrarían ahí seres más benéficos a nuestra especie, como los llamados ángeles de la guarda o ángeles custodios, quienes acompañarían al ser humano desde su nacimiento y desarrollo hasta que tenga que partir al otro mundo. Existiría con esto un choque de fuerzas entre luz y oscuridad en estas regiones que al ser humano son totalmente invisibles, pero que en algunas ocasiones han influido en nuestro mundo. La información de los seres de estas regiones habría sido captada por humanos con capacidades fuera de la norma y generado todo tipo de movimientos espirituales y hasta religiones. El siglo XIX fue un siglo de grandes cambios y de poderosas ideologías que transformaron para siempre la historia de la humanidad, una época para muchos hermosa y riquísima en torno a la aparición de grandes escritores y filósofos, y así también el avance de nuevas teorías científicas que echarían por tierra antiguos paradigmas. Pero también el mundo del esoterismo afloró gracias a la aparición de los más diversos personajes que levantaron miles de seguidores en Europa con sectas, ideologías y movimientos ocultistas y orientalistas de todo tipo. Entre ellos, el más famoso fue el movimiento teosófico liderado por la médium Elena Blavatsky, quien se transformaría en un ícono del ocultismo occidental. Pero el movimiento, tras varias luchas internas, se fue fracturando y de entre ellos, un ex discípulo de Blavatsky llamado Rudolf Steiner se alejó formando su propio movimiento llamado Antroposofía, que aún hoy perdura. Dicho movimiento buscaba hacer un aporte social más que sectaril u ocultista. Steiner, según su biografía, nos cuenta que para él no es válido que alguien que diga tener tales o cuales capacidades clarividentes o espirituales se quede en el anonimato y el elitismo sectario, sino que debe ser un aporte a la comunidad donde se ha desarrollado. Como reza el dicho escuchado en la película Spider-Man, grandes capacidades implican grandes responsabilidades. Los aportes de Steiner son interesantes si tomamos en cuenta que aparte de poseer profundos conocimientos esotéricos, abarcó las más variadas disciplinas como la filosofía, pedagogía, arquitectura, arte, agricultura y medicina naturista. Es por eso que es reconocido entre los círculos esotéricos como una especie de Da Vinci del mundo moderno. Sus aportes sociales constan de la formación de escuelas holísticas que aún hoy gozan de gran prestigio y aceptación, también la formación de granjas biodinámicas que enseñan las bondades de cultivar y sostener una agricultura sin pesticidas ni intervenciones agresivas de parte del ser humano, también de centros de terapias integrales basadas en el uso de productos naturales son bien conocidas por sus grandes beneficios. Para este esmerado investigador de lo oculto, la sociedad es todo un organismo espiritual que pasa por diversos tránsitos o estados hasta poder florecer al conocimiento de los mundos espirituales y la unificación con lo divino, y que cada ser humano es un aporte vital para este camino. Pero también vaticinó en su época que este camino estaría lleno de peligros y que fuerzas oscuras de otros planos intentarían enquistarse en la realidad humana y controlarla infectando sus pensamientos y sentimientos para evitar su avance. Con precisión anunció varios eventos muy lejanos a su época que se cumplieron con exactitud. Pero de entre todos ellos queremos destacar uno que nos parece inquietante y que no fue comprendido por sus seguidores de manera total, sino hasta décadas después de su muerte. Steiner veía un mundo donde la electricidad inundaría todo el quehacer del ser humano, llegando a ser un nuevo mundo totalmente enajenado de la naturaleza.
Las fuerzas de la electricidad serían gobernadas por fuerzas oscuras tras la tecnología que ingresarían en los sistemas biológicos y cerebrales de aquella futura humanidad para intentar dominar las emociones y como última meta la voluntad del espíritu. Que la electricidad artificial intentaría gobernar la electricidad natural de nuestros sistemas nerviosos. Llamó a este fenómeno, al de la supremacía del mundo eléctrico, el imperio de la subnaturaleza, un entramado de fuerzas tecnológicas que buscarían gobernar la voluntad humana. Hoy ya hemos comenzado a vislumbrar de forma evidente en nuestro día a día este tipo de reino subnatural completamente evidente en las grandes ciudades. La visión de Steiner de aquel mundo futuro también se refiere a una potestad demoníaca y muy poderosa llamada Ahriman, una entidad que buscaría que los seres humanos retardaran su evolución espiritual estancándolos en las fuerzas del materialismo y de la tecnología imperialista, ahogando todo impulso espiritual con la comodidad y la instrumentalización de la tecnología eléctrica como soporte de sus decisiones y de su pensamiento. Las consecuencias de este mundo eléctrico subnatural serían la muerte de las palabras, palabras sin sentido profundo, meros códigos repetitivos por las culturas de masas, palabras muertas y sin sentido. Las capacidades humanas estarían totalmente minimizadas y la comprensión del mundo se volvería cada vez más acotada, fragmentada y distribuida en fragmentos de información sin conexión entre sí. Habría una lógica y una inteligencia que nacerían fuera de la conciencia humana, fría, sin espíritu y solo al servicio del progreso tecnológico. Ya bien vemos que todo esto se ha estado cumpliendo al pie de la letra. Las profecías del mundo eléctrico de la humanidad dichas por aquel ex teósofo parecen no haber errado. Esta profecía resulta inquietante si tomamos en cuenta que fue dicha hace más de 100 años, cuando la tecnología de ordenadores como la conocemos hoy resultaba totalmente impensable. El mundo del futuro para Steiner era el más peligroso jamás visto en la historia humana, puesto que estas fuerzas serían poderosas para causar grandes ilusiones en el ser humano, llevándolo a un estado de trance y aislamiento total de su prójimo, a un servilismo autómata al sistema. El ser humano de esa época sería totalmente parecido, como lo expresado por Morpheus en la película de Matrix, sobre una humanidad transformada en simples baterías vivientes. Este proceso de inmersión en el mundo eléctrico también sería aprovechado para que estas entidades se sirvieran de los seres humanos y a través de sus mentes ingresaran a su realidad, y así tener una verdadera granja energética en la cual habitar. Solo la firme voluntad opuesta a aquel sistema de ilusiones seductoras y un falso estatus de confort podrían oponerse a Ahriman y a sus miles de demonios que buscan habitar en el mundo eléctrico para alcanzar a los seres humanos. A pesar de todo, la electricidad ha hecho posible el avance de nuestra civilización y sin ella aún estaríamos viviendo aislados en zonas rurales y sin acceso a comunicaciones de manera rápida y veraz para solicitar ayuda o informarnos de acontecimientos que necesiten urgencia. Tampoco podríamos gozar de los avances de la medicina, transportes y lograr iluminar la oscuridad de la noche para realizar muchas funciones vitales para nuestra subsistencia. Y a fin de cuentas, la electricidad ya forma parte de todo un mundo que nos ayuda a tener recursos para sostener nuestra calidad de vida en esta época que depende de este tipo de energía. Steiner hace esta salvedad y no presenta su oposición al mundo eléctrico, más bien plantea que es algo totalmente necesario para esta etapa evolutiva, solo que su llamado de atención está en señalar que estas fuerzas, en vez de ser gobernadas por la conciencia que mora en el espíritu humano, en algún momento manifestarán una conciencia ajena a los caminos del desarrollo del espíritu y del desarrollo normal de los seres humanos conscientes, para transformar al espíritu humano, apresarlo, invadirlo y dominar su evolución futura. Aún no sabemos si este tipo de conciencia que despierta en la electricidad
que intentará luchar contra la voluntad humana serán verdaderos demonios, seres de otros planos, intentando ingresar a los sistemas eléctricos humanos. O si algún tipo de inteligencia artificial aparecerá en las redes de Internet, buscando hackear el cerebro y los pensamientos del ser humano de aquella época. Ambas hipótesis pueden ser tomadas, pues así como está avanzando la tecnología hoy en día, parece que algo muy similar a lo dicho por Steiner ha comenzado a verse venir. Nos preguntamos sin ánimo de presentar una verdad absoluta con respecto a lo dicho por este prodigioso personaje del ocultismo, si acaso algo similar no ha venido pasando con la tecnología virtual y de realidad aumentada en estos años. Si esto primeramente de manera totalmente simbólica no está apuntando a casos como el de Pokémon GO, el predisponer a la mente a asimilar el encuentro con cosas que realmente el ojo no es capaz de percibir, para ir modificando la mente, sugestionando sus percepciones con hologramas o simulaciones para llevarlos a buscar, seguir, conseguir algo que realmente no existe, pero que los aparatos eléctricos detectarán como real y tangible. La realidad aumentada estaría en el fondo haciendo de puente dentro de nuestra misma vida cotidiana para generar todo un teatro sugestivo de sensaciones e imágenes artificiales que rodearán nuestra realidad. Recordemos como en la película basada en la exitosa saga llamada Las Crónicas de Spiderwick, aquel científico que descubrió el mundo invisible de los seres elementales logró verlos gracias a una piedra agujereada de manera natural. Esta piedra, llamada también Piedra de las Hadas por las tradiciones más antiguas de Europa, permitiría ver aquellas cosas que no pueden ser vistas por el ojo humano común, a no ser que se nazca con un poder especial. Notemos cómo los conceptos a través de la historia van enlazándose unos con otros de manera misteriosa, sobre todo en esta época donde la realidad aumentada está haciendo su ingreso al mundo cotidiano. Artefactos que han ido permitiendo ver lo que no está ahí, parecen con el tiempo ir tomando forma desde la fantasía hacia la realidad, ingresando elementos virtuales que imitan formas de vida como si realmente estuvieran ahí esperando interactuar con nosotros, invitándonos a que los busquemos en el mundo real. En nuestro próximo capítulo buscaremos presentar pruebas y testimonios reales sobre el encuentro con estas supuestas entidades que desean tomar forma en esta dimensión energética que llamamos el cubo holográfico. ¿Qué dice la ciencia sobre esta posibilidad? Y si realmente la invasión ha comenzado de manera aún sutil dentro del mundo de la tecnología de punta. También presentaremos algunos consejos y recomendaciones para ejercitar la mente y el corazón contra las fuerzas seductoras que viven en el mundo holográfico.